Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y, en consecuencia, nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Muy bien, bienvenidos hoy lunes a otro capítulo de Revolución Mental. Ya saben que todo lo que escuchamos aquí en Revolución Mental lo pueden encontrar después completico en vibra.co o en Spotify como Revolución Mental. Muy bien, hoy vamos a hablar del desapego, pues del apego y del desapego. Nosotros tenemos apego a muchas cosas, apego a las cosas materiales, apego a otras personas, no necesariamente a nuestra pareja, a nuestros trabajos, a una cantidad de cosas. Y hoy vamos a trabajar sobre esos apegos, de por qué yo estoy con un miedo permanente a perder una relación, a perder una persona, que me pongan los cachos, a que me hagan esto, a que me dejen. ¿De dónde vienen esos apegos? Y sobre todo, de manera práctica, ¿cómo puedo yo hacer ejercicios para empezar a desapegarme? Al fin y al cabo, ahí está la libertad. Muchos hablamos de la libertad como esa posibilidad por allá idílica de hacer lo que queramos, de no tener normatividad, de una cantidad de cosas. Pero lo más importante es conquistar la libertad interior. Y cuando nosotros logramos soltar esos apegos, pues tenemos la libertad interior de poder tomar decisiones, de poder ser auténticos, de ser nosotros mismos, sin estar pensando todo el tiempo que me van a dejar, que me van a traicionar, que es el miedo como más grande que tenemos, ¿no? A ser rechazados, a no ser aceptados, a no ser reconocidos. Y hoy vamos a hablar de todos apegos aquí en Revolución Mental. En muchas ocasiones en Revolución Mental nosotros hemos hablado de cómo el desarrollo de la niñez depende, pues, digamos que marca una cantidad de hábitos que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida adulta. Y hemos hablado de cómo se ha reconocido mucho que la alimentación para el niño, el cuidado, que la cobija se ve como algo muy importante y no se ve esa cercanía y esa relación de afecto con sus papás, que es vital, importantísima, especialmente antes de los 6 años. El tema de que el niño esté con su mamá, con su papá, de que sea visto, de que sea cuidado, de que reciba ese amor. Incluso, pues hoy se ha investigado como esas teorías de deje que el niño llore hasta que se canse, no vaya a su cuarto. Es como un mensaje fuertísimo de mi emoción no es importante. Y como los niños, nosotros muchas veces, como nos conviene que el niño esté tranquilo, se porte bien, haga digamos lo que es cómodo para la vida de hoy, que nos exige trabajar, estar ocupados, que el niño nos ocupe poco tiempo, que ojalá personas quieren dejarlo en la escuela desde los 2 años o lo dejan porque necesitan para trabajar, cosa muy distinta como pasaba en las comunidades que se organizaban para que los niños pues tuvieran como un entorno de una tribu que los cuidaba. Pues hoy en día eso tiene como una cantidad de implicaciones. Entonces, todos nuestros temas de apego, esto es importantísimo, todos nuestros miedos y nuestros apegos vienen de esos vacíos que nosotros de niños no suplimos y como ese amor y ese afecto que no tuvimos o que sentimos que nos quitaron tempranamente y que hoy en día vivimos buscando como en las relaciones esa seguridad, esa tranquilidad, ese tema de voy a sentirme aceptado, amado y cuidado. Y muchas veces nosotros alienamos como lo que queríamos ser con tal de ser aceptados. Ser aceptado en una tribu significa que yo voy a vivir. Y muchas veces es, pero quédate quieto, pero dime esto, pero pórtate así. Entonces es como, si yo no me porto de cierta manera, no voy a ser aceptado. Nacemos y crecemos con un miedo terrible, terrible a ser rechazados, a no ser aceptados. Y a partir de ahí empezamos como a dejar de ser nosotros mismos y apegarnos y apegarnos y apegarnos, porque ¿qué voy a hacer si no tengo este trabajo? ¿Qué voy a hacer si no tengo este reconocimiento? Si no tengo esta persona, si no tengo esta plata. Una vez teniendo esto claro, vamos a empezar a hablar de cómo yo puedo reconocer esos apegos y empezar a trabajarlos. Esto es Revolución Mental, un programa de Vibra. Hoy estamos hablando del apego. Y la primera práctica para el desapego es poder integrar lo que yo estoy viviendo. Yo me mantengo apegado a una relación, a una persona o a una situación porque tengo aversión a lidiar con ese sentimiento de rechazo, de abandono, de ruptura, ese sentimiento que me va a doler. Cuando yo dejo de negar ese miedo y ese dolor y soy capaz de experimentarlo, cuando yo en vez de estar apegado a algo para no generar ese dolor, lo contengo y contengo para no sentir ese dolor y ese miedo, es cuando yo empiezo a atravesar ese dolor, a atravesar ese miedo
y a saber que puedo vivir el desapego con todo y que duela. Es decir, el desapego no quiere decir que yo soy capaz de soltarme de una persona, de un trabajo, de una situación sin que me duela o sin que me dé miedo. El desapego consiste en que aún sabiendo que me va a doler o que voy a sentir un miedo ni el berraco, puedo atravesar ese dolor y ese miedo y lo puedo integrar y así puedo salir del apego. Y aquí hay que hacer una salvedad. Hay como dos formas de apego, o varios, porque igual hemos hablado en otros capítulos del apego evitativo, del ansioso, del desordenado, y hablamos de cómo hay personas que tienen un apego que es como yo agarro y me agarro de ti, quiero que me llames todo el tiempo, quiero estar contigo todo el tiempo para no sentir esta ausencia. Y hablamos del otro apego, que también es apego, que es el apego evitativo, que es decir, yo no me involucro más contigo, no quiero tener esta relación y ambos es porque tienen aversión a ese sufrimiento, es como ese escape que quiero tener para no tener que sufrir el dolor, entonces prefiero no involucrarme. Entonces vamos a hablar de una cosa que es muy importante, que es la mente neutral. Y la mente neutral es donde yo pongo toda la confianza, toda mi sabiduría en que yo voy a experimentar una cantidad de dolores a lo largo de la vida, de sentimientos incómodos y que sé que los puedo atravesar mientras más practico y puedo saber que estoy bien aun cuando me duele esa sensación de desapego. Y esa es la forma de liberarme. Pensábamos que iba a ser de una forma no dolorosa, tranquila, pues no. Entre yo más aversión tengo al dolor y más aversión tengo a esa sensación de separación, más me apego y más sufro, y lo que hago es como extender mi condena. Vamos a explicar esto más a fondo en un momentico aquí en Revolución Mental. Entonces vamos a retomar. ¿Cómo trabajo yo el apego? Yo acepto que tengo miedo, aceptamos que tenemos aversión al rechazo y empezamos a sanar a ese niño interior. Empezamos a estar con nosotros, estar pegados a nuestra esencia. Y resulta que nosotros entonces decimos, bueno, yo no me puedo sacar el apego hace parte de mi vida, pero empiezo a encontrar cómo yo empiezo a confiar en la vida y a confiar en que hay una cantidad de situaciones que yo voy a experimentar en las relaciones, que esas relaciones son las que me están mostrando todas esas cosas que yo tengo que trabajar, que no las he trabajado y que poco a poco las voy a ir atravesando. Supongamos que yo siento muchos celos, el miedo a que me dejen por otra persona. Entonces yo puedo tener dos actitudes: o llámame dónde estás, con quién estás, estoy ahí con ese apego porque no estoy reconociendo que los celos son míos. O al contrario, me voy de esa relación porque esto me duele mucho pensar que esa persona me va a dejar. Ahí no atravesé nada y sigo prolongando ese dolor. Entonces yo puedo llegar y reconocer y decir, yo tengo celos, yo tengo esta sensación de molestia de que todo el tiempo me van a dejar. ¿De dónde viene esto? Hombre, pues de mi inseguridad, de mi querer estar siempre siendo el primero, el protagonista, el amado, el mejor, de esa expectativa que tenía de que mis papás me amaran solo a mí, me vieran todo el tiempo, me atendieran y que no se cumplió. De ahí tengo un vacío. ¿Cómo puedo llenar ese vacío? Pues conociéndome, dándome cuenta que tengo esos celos, que eso me duele. Entonces diciendo, pero claro, pero yo estoy aquí para mí, estoy aquí para enfrentar este dolor, para atravesar este momento. Y cada vez que me vuelva a dar, porque ese es uno de los errores más grandes, digo, no, es que yo ya pero llega otra relación, me vuelven a dar celos, ¿y por qué tengo que volver a atravesarlo? Si tengo que volver a atravesarlo y lo vuelvo a sentir, es porque todavía tengo un trabajo pendiente y todo es un proceso. ¿Qué vuelvo a hacer? Vuelvo y le pongo la cara a los ceros. Esto se siente así, se siente incómodo, así es como es. ¡Pum! Lo atravieso, lo voy atravesando y entonces voy conectando con mi esencia, con mi luz y con mi sombra. Yo soy una persona amorosa, compasiva, pero insegura que siente celos. ¿Qué es lo que me da inseguridad? ¿Qué me recuerda esto? ¿Por qué me duele tanto? Listo, así es como se siente, pero le pongo el pecho y estoy dispuesto a atravesarlo. Esto es Revolución Mental, hoy estamos hablando de los apegos y si ustedes quieren repasar todas las tareas que tenemos hoy todos, empezando por mí y por todos, pues el capítulo completo está en Spotify y en Vibra.com. Si alguno dice, no, yo ya estoy chuleado y no tengo tareas, me parece maravilloso. A mí me quedan muchas tareas todavía. Entonces, hablábamos del apego. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la mayor consecuencia de ese apego? Que yo me transo por un poquito de amor. Es decir, puede que yo me quede o huya de una relación en la que había mucho amor, porque digo, esto me duele mucho, yo prefiero evitar y me voy. O simplemente, eso poquito que me das, esa migajita que me das, está muy bien, porque yo no soy capaz de atravesar ese dolor que me da el perderte.
Entonces me quedo ahí, abandono mi dignidad, abandono una cantidad de cosas porque estoy buscando esa valoración afuera, esa necesidad, porque con tal de que no me abandones, con tal de que no me rechaces, pues yo me quedo aquí con este poquito de amor que me des, está bien, y lucho por ese poquito de amor. ¿Cómo empiezo yo a salir? Porque muchas veces entonces nos quedamos en relaciones cortas, que sí, tengo sexo por aquí, tengo esta relación con esta persona, tengo esto por allá, que no me hagan atravesar ese autoconocimiento que me implica una relación larga. Entonces, todo esto se empieza a transformar cuando yo empiezo a ser consciente de cómo actúo y de cómo estoy reaccionando. Entonces, ¿cómo reacciono yo cuando creo que me van a dejar? ¿Cómo cuando no me dan la razón? ¿Cómo reacciono yo cuando no me siento visto, atendido? Así es como reacciono. Y entonces ahí logro encontrar ese gap entre, primero, procesar lo que yo siento antes de estallar, pero tampoco quedarme todo por miedo, sino que puedo procesar lo que estoy sintiendo y luego de que lo procese lo puedo expresar de tal manera que podemos llegar a acuerdos con toda mi vulnerabilidad, expresándole a la persona que esta situación la estoy trabajando, ojalá esté con una persona consciente, porque recordemos que cuando yo estoy en una relación y una persona empieza a crecer en su estado de conciencia y la otra no, si el gap se vuelve muy grande, se vuelve insostenible. Si yo estoy en una relación y yo empiezo a trabajar mis apegos y cada vez me conozco más y estoy con una persona que está totalmente ciega y todavía victimizándose y culpando al exterior, ese avance va a estar muy difícil. Bueno, entonces me escucho, ¿qué siento? Me conozco, me siento y entonces empiezo a decir, me siento, o sea, de sentarme y empiezo a decir, esto es lo que yo siento, ¿qué necesito? Necesito reconocimiento, afecto, y eso que necesito, ¿puedo dármelo? No sé, tal vez sí puedo dármelo yo mismo. No puedo dármelo, ¿puedo pedírselo a mí? ¿Qué manera se lo puedo pedir? Y cuando nosotros empezamos a trabajar ese darme a yo mismo y ese poder pedir con vulnerabilidad, entendiendo que es una necesidad mía y no una obligación del otro, podemos empezar a mejorar nuestras relaciones. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo una dependencia emocional? Hoy en esta revolución mental que estamos hablando de dependencia, en el 316-645-1729, ustedes nos pueden hacer sus preguntas sobre la dependencia, sobre el apego, sobre los temas que quieren que profundicemos. Yo tengo como una dependencia de otra persona y empiezo a querer controlarla. Y esto no solo aplica para la pareja, también aplica con las mamás y los papás controladores que quieren todo el tiempo estar apegados a sus hijos. Entonces empiezo a comprender que tengo un miedo y que tengo como esa dependencia gigante. Y entonces en esas relaciones es que empiezan a aparecer como todas mis inseguridades. Entonces, ¿cómo sé cuando yo estoy hablando desde el ego? Que el ego es ese ego que es dependiente, celoso, mal geniado, miedoso del estado de conciencia. Ojo que el tema de que mi ego sea celoso no quiere decir que yo lo rechace, porque al contrario, esos celos, esa rabia, esa tristeza, ese miedo es el que me permite llegar al autoconocimiento para llegar a un estado de conciencia. Si yo no atravieso esas molestias que me está mostrando mi ego, muy difícilmente voy a llegar a un estado de conciencia que me dé mayor bienestar. El ego es la parte de nosotros que está buscando aprobación. Es la que nos muestra esa rabia desde el exterior, es la que nos muestra ese miedo, es reactivo, es celoso, vive en el miedo, en el enojo. Esa parte que, mejor dicho, que nosotros nos molesta tanto, pero que justamente como la rechazamos y no la ponemos sobre la mesa, nos la empieza a jugar cada vez más. Todo esto depende de cuánto yo me conozco. Y yo me puedo conocer es a través de esas reacciones, como un científico. Tengo celos. Qué bueno que tengo celos. ¿Qué es lo que tengo que trabajar en mí? Pues mi seguridad. Cada cosa que emerge, y esto lo explica muy bien Nam Nidam, cada cosa que emerge me está explicando que tengo que trabajarlo. Perfecto, me siento inseguro, esto es lo que tengo que trabajar. Perfecto, siempre quiero tener la razón, esto es lo que tengo que trabajar. Y ahí empiezo yo a trabajar con esos mensajes que tengo, con esa rabia que me está diciendo algo, con esos celos que me están diciendo algo, porque yo siempre miro afuera, porque yo siempre estoy pensando que se van a ir con otra persona. Lo único que puedo yo cambiar son las actitudes en mí mismo. Y entonces cuando yo entiendo cómo actúo y cómo reacciono, puedo llegar al propósito de ser cada vez más libre y respetar la libertad del otro. Entonces, hoy estamos hablando del apego, de cómo yo llego, insisto, hago fuerza por conservar una situación y lo que hago es reforzar ese apego.
¿Cómo salgo yo de ese miedo que siento a que me van a traicionar, a que me van a hacer? Y hay una cosa que es muy bonita y es, en el momento en el que yo entiendo que hay cosas que yo voy a vivir sí o sí y que hacen parte de los aprendizajes de mi alma, entonces yo me relajo y empiezo a comportarme como si estuviera en una escuela en la que aprendo y aprendo y aprendo, en este campo cuántico en el que no existe espacio ni tiempo, sino que hay una cantidad de cosas como si estuvieran en mi aprendizaje, en mi libro de tareas que yo tengo que vivir. Lo que va a pasar es muy posible que si yo lo tengo que aprender, pues me vaya a pasar. Si yo tengo que aprender de una traición y superarla, pues seguramente me va a pasar. Entonces, yo sé que esto suena muy difícil, pero es como me relajo y entiendo que muchas de las cosas que tengo que vivir, las tendré que vivir. Y cuando las viva, en vez de estar viviendo el doble sufrimiento de estoy sufriendo porque me van a traicionar y luego sufro cuando ya me traicionan, que prácticamente yo lo anticipé de tanto pensar me van a traicionar, simplemente me relajo, disfruto esta relación y comprendo que esta relación, como todas, me van a traer una cantidad de aprendizajes. Y entonces ahí lo vivo desde qué me está mostrando esta relación y este espejo sobre mí mismo. Y entonces ahí puedo empezar a pegarme a mi sabiduría interna, a mi guía, que es lo único que puedo controlar. ¿Cuál es mi sabiduría interna? Esa cuando yo, por eso es tan valiosa la meditación. Esa cuando yo me siento en un proceso honesto y me estoy dando cuenta, yo estoy actuando así, yo me estoy sintiendo así. Entonces, todo esto hace parte de esto que estoy aprendiendo. Claro, esto es lo que estalla mi reactividad, cómo me siento hoy. Me siento triste, ¿qué me está diciendo esa tristeza? Y dejo que salga esa energía y dejo entender, por esto es que esto es lo que me duele. ¿Cuál es el dolor que estoy trabajando? No el dolor del abandono. Listo, y lo sigo trabajando y esto es un proceso. Y entonces ahí es cuando viene la frustración, porque es ¿cuántas veces me he sentado a trabajar este dolor del abandono? ¿Y sigue? Pues sí, sigue, porque es un dolor muy grande, porque si a mí me abandonaron en mi infancia, me dolió tanto y llevo tantos años desarrollando mecanismos para no sentir, pues ahora, ¿cuántas veces tendré que sentirlo en conciencia para empezar a superarlo? Hoy estamos hablando de los apegos. Ustedes pueden escuchar este capítulo completico en Spotify como Revolución Mental, o también lo pueden escuchar en Vibra.co, y en Vibra.co pues pueden ver todos los capítulos que tenemos de Revolución Mental. Hoy estamos hablando de los apegos. Quiero mencionar una palabra que es la palabra mágica para poder empezar a trabajar los apegos que yo tengo. Y esa palabra mágica es la confianza. ¿Creen ustedes que tienen esa confianza? Tenemos esa confianza para poder enfrentar el dolor, el miedo y decir, yo puedo con esto y tengo la capacidad para atravesarlo en vez de hacer fuerza para no tener que vivir esa emoción. Cuando yo empiezo a tener confianza, entonces yo digo, listo, estoy sintiendo celos, no creo en mí, estoy mirando para afuera en vez de mirar mi propio proceso. Tengo este proceso conmigo. No puedo garantizar que la otra persona esté al lado todo el tiempo, pero puedo garantizar que yo puedo cada vez lidiar mejor con esta sensación porque ya la atravieso. A mí me duele que el día que nació mi hermanito, mi mamá me dejó de mirar y ella tenía mucho trabajo, yo necesitaba atención, me sentí desatendido. Entonces, necesito atención. ¿Cómo me doy esa atención yo misma? ¿Cómo me hablo yo bonito para sentir que me atiendo, que me cuido? Entonces empiezo ahí con ese trabajo propio, entendiendo que nosotros somos como almas libres que estamos viviendo esta experiencia humana y que esa experiencia humana es una experiencia muy profunda y muy dolorosa, porque resulta que, tal como hablábamos, yo tengo una cantidad de dolores y tareas que tengo que enfrentar y en el día a día, y ya sé que se siente cansado, pero cuando nosotros decimos hacernos los de las gafas y decir, yo no siento celos, yo no siento absolutamente nada, o yo evito esta relación, o yo evito sentir, a mí me encanta el ejemplo de ese globo que se infla con agua y empieza a soltar chorros por todo lado. Todo me empieza a fallar, mi confianza en el trabajo, mi confianza con mis hijos, mi confianza en la relación de pareja, todo me empieza a fallar porque estoy evitando y no estoy viendo el agua que está dentro del globo con claridad. Y si yo no estoy viendo el agua para poder entender cómo está funcionando toda esta emocionalidad que estoy viviendo, empiezo a botar todo el agua y además empiezo a botar en todo el mundo, en mis relaciones, esos trabajos no hechos y esas heridas las empiezo a tirar así como sangre para todo el mundo. ¡Uah! ¡Toma, toma, toma, toma! Y a quien más le termina doliendo es a mí. ¿Cómo salgo de ese dolor? Con un estado de conciencia. Mi recomendación, y esto lo he repetido mucho en Revolución Mental, es para no andar botando ese veneno que igual nos va a venir por emociones durante todo el día. No solo es
como parar cuando tengo la emoción. Yo recomiendo mucho sentarse, al menos 10 minutos en la madrugada, ojalá en la madrugada, antes de empezar el día, respirar, calibrar y decir, bueno, ¿cómo estoy yo hoy? Cuando yo respiro profundo y empiezo a soltar la respiración, empieza a venir todo. Uy, tengo estos pensamientos hoy estoy acelerado por esto, hoy tengo esta angustia, hoy tengo esta tristeza. Listo, la observo, la proceso, de dónde viene. Ah, esto se siente así, listo. ¡Jue madre, valientes! Como cuando voy a saltar al agua fría. Me le meto a la emoción y la siento con toda, sin quedarme ahí. Ah, esto es lo que estoy sintiendo. Lo escribo. Esto se siente así, 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 así. Esto me recuerda a esto y esto y esto. ¡Pum! Ya lo vi. Listo. Listo. Lo atravieso. Muy bien. Pues bueno, esto ha sido como todo el tema de los apegos, de ser conscientes de cómo actuamos. Cuando nosotros somos conscientes de nuestros apegos, evitamos muchas cosas. Por ejemplo, evitar el abuso. Cuando yo estoy apegada de manera ansiosa con tal de no perder una relación, permito el abuso, permito el maltrato, pongo en juego mi dignidad porque no soy capaz de atravesar ese dolor, esa sensación. Cuando yo soy consciente de como todas mis necesidades y todos mis dolores, puedo estar como mucho más parado en mí, en mi estado de conciencia. Puedo como escuchar mi voz interior, saber cómo me siento y no depender tanto del criterio del que está afuera, entender que el otro está en su propio proceso, que todos tenemos nuestro proceso, pero que es mi responsabilidad y eso es el estado de conciencia. Hacerme responsable de lo que siento hoy, gestionarlo, atravesarlo como un proceso y saber que poquito a poquito, en la medida en que yo experimente esa sensación y que contacte con esos sentimientos, voy a ir avanzando con un tema de amor propio, viéndome así con mis luces y mis sombras, de tal manera que al final pues tengo un apego a mi intuición, a mí misma, a mi momento en el que me siento y soy honesto con lo que siento. Muy bien, esto es Revolución Mental, nos escuchamos todos los lunes aquí a las 5 de la tarde, solo en Vibra. Revolución Mental en Vibra.